cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Hola Mati, ¿qué haces? ¿No ves que debemos dar la bienvenida a nuestros amigos de Al 100 con la Ciencia? Un programa que fomenta la creatividad, estimula el desarrollo continuo y fortalece los aprendizajes. Además, chécate, nuestro lema está bien bonito: el átomo, el universo y todo lo demás. El cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ay, listo, ya lo tengo. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ya listos para un ciclo más? Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que disfruten los contenidos así como nosotros disfrutamos haciéndolos para ustedes. Oye Mati, ¿qué es lo que ya tienes? ¿Estás bien? ¿Qué van a decir quienes nos ven desde casa? Sí, todo bien. Estaba aprendiendo el binomio cuadrado perfecto. Órale, ¿y por qué lo estabas aprendiendo? Porque me gusta saber cosas. ¿Te has preguntado, Memo, cómo es que aprendemos? La verdad es que no, pero ahora que lo mencionas, es una pregunta interesante. ¿Cómo hacemos para guardar cosas en nuestra cabeza y por qué algunas otras se nos olvidan? Eso tiene que ver con la forma en la que procesas el aprendizaje, Memo. Hay quienes aprenden repitiendo en voz alta como yo y otros memorizando con su voz interior. No todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo ritmo. Hay muchas formas de aprender. Pero en la escuela todos nos enseñan igual. Eso está cambiando, Memo. Gracias a la neurociencia, la forma en la que se enseña y la forma en que aprendemos está dando un giro enorme. ¿Qué es eso de la neurociencia y cómo es que se relaciona con el aprendizaje? Parecen dos cosas muy pero muy distintas, Mati. ¿Cómo ves? Si lo descubrimos juntos. La neurociencia, Memo, es el futuro. Fíjate, buscando en internet me encontré un artículo de la Sociedad de Neurociencias que dice que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Y el sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras que también llamamos neuronas. O sea que, ¿qué? O sea que la neurociencia estudia y explica nuestros procesos cognitivos, lo que nos lleva a entender mejor nuestro cerebro y la forma en cómo aprende y qué aprende. Dicho de otra manera, Memo, la neurociencia estudia la actividad cerebral a través de impulsos nerviosos llamados sinapsis. ¿Sina qué? Sinapsis, Memo. Digamos que es la forma en que las neuronas se comunican entre sí. O sea que cuando se conectan las unas con las otras, ¿se generan ideas nuevas? Así es, Memo. Y no solo ideas, también recuerdos. Entonces, Mati, esta ciencia neurológica... Neurociencia, Memo. El nombre correcto es neurociencia. Está bien, neurociencia. Entonces, lo que busca es comprender cómo actúa la mente. Exacto. Híjole, como que ya le estoy entendiendo, pero no es un tema fácil. Tienes razón, Memo. La neurociencia no es un tema fácil. Incluso es bastante nuevo. Tiene unos 70 años de existir como disciplina. ¿Qué te parece si conocemos un poco sobre la historia de la neurociencia? Ya que andamos en esto, pues vamos. La neurociencia como una rama establecida de la ciencia surge en el siglo XX. Sin embargo, los primeros indicios los hallamos en la prehistoria, donde gracias a osamentas encontradas se sabe que desde ese entonces ya se practicaban muy rudimentariamente cirugías cerebrales. Durante la Antigüedad clásica, en la época medieval y en el Renacimiento, se buscaba comprender el origen de las funciones sensoriales, motoras y mentales, pues algunos científicos de la época decían que estas funciones venían del corazón y no del cerebro. Con la llegada de la revolución científica, se empezó a aplicar el método científico, obteniendo uno de los descubrimientos más impactantes. El cerebro genera actividad eléctrica en el sistema nervioso. Y a mediados del siglo XIX fueron localizados los sitios en el cerebro donde se llevan a cabo algunas funciones y procesos psicológicos, llegando así la neurociencia. Llamada en sus inicios ciencia neural, la neurociencia, pese a su corto tiempo de vida, se ha convertido en uno de los campos con más áreas de crecimiento, pues gracias a ella tenemos la neuroeducación, la neurobiología, la neuroquímica, la neuropsicología y la neurotecnología, por mencionar algunos.
Estas interdisciplinas nos permiten entender los trastornos neurológicos, síndromes genéticos y así poder desarrollar terapias con la tecnología de punta que permitan a su usuario sentirse más cómodo y funcional. Asimismo, también nos ayuda a comprender cómo aprendemos y desde ahí hacer mejoras en la educación. Esta disciplina, que es integral porque intervienen otras ciencias, busca aportar tanto en lo individual como en lo colectivo de una sociedad. Uno de los científicos de habla hispana que más ha aportado a esta ciencia es Santiago Ramón y Cajal, quien contribuyó de manera sobresaliente al conocimiento de la anatomía microscópica del tejido nervioso. En 1906 obtuvo el Premio Nobel de Medicina por su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. En su obra Doctrina de la Neurona, Cajal desarrolla la teoría de que las neuronas son células cerebrales individuales, y estas células cerebrales envían y reciben información, constituyéndose así la base de la neurociencia moderna. Cabe decir además que una de las aportaciones fundamentales de este científico fue el descubrimiento de la sinapsis, que está íntimamente ligada a la memoria y el aprendizaje. Gracias a la neurociencia, se sabe que las neuronas presentan características morfológicas. Pueden ser poliédricas, fusiformes, esféricas o piramidales. Dentro de sus funciones están las neuronas motoras, que son aquellas que están vinculadas al movimiento y coordinación muscular. Existen las neuronas sensoriales, ligadas a la percepción de estímulos externos al cuerpo, y las interneuronales, que son neuronas que se conectan con otras neuronas que no son de su morfología para generar plasticidad cerebral. Aunque pesa menos de 2 kilos y consume 300 calorías diarias, el cerebro nos hace ser quienes somos. Nos da identidad y conciencia. Si algo ha descubierto la neurociencia es que el cerebro nunca deja de funcionar, ni cuando estás dormido dejas de ser tú. ¿Sabías que el cerebro es el único órgano de la anatomía sin receptores de dolor? Sin embargo, aunque suene paradójico, es la herramienta que utilizamos para detectarlo. Cada vez que un receptor de dolor de alguna parte del cuerpo se activa, un impulso eléctrico viaja por la médula espinal hasta el cerebro, y entonces este envía una señal específica que te hace decir ¡ay, me duele! En las últimas décadas se ha aprendido más acerca del cerebro que en casi toda la historia de la humanidad. En gran parte, estos avances se deben a la neurociencia y al uso de nuevas tecnologías que permiten ir más allá de lo nunca imaginado. Vaya que la neurociencia es todo un estuche de monerías. Sí que lo es, Memo. Estoy anonadado, Mati. Y eso que yo casi nunca me anonado. Está padrísimo, porque además de aprender, sepamos cómo y por qué lo hacemos. Y bueno, no está de más cuidar nuestro cerebrito, pues ahí ya hace todo lo que soy y todo lo que no soy, ¿o no? Así es, Memo. Y justo porque ahora nos cuestionamos no solo el aprendizaje, sino cómo llegamos a él, si hacemos un recuento rápido en la historia de la educación, que es también la historia del aprendizaje, hemos venido aprendiendo de la misma manera desde hace más de 400 años. El paradigma educativo que aún predomina es un aula llena de estudiantes y el profe es quien tiene todo el conocimiento. El intercambio entre compañeros e incluso entre compañeros y el profe no es al 100. Cuesta trabajo entender que podemos aprender de diferente manera. Yo siempre he aprendido de la misma forma. Pero, ¿qué quieres decir con paradigma, Mati? ¿Con que se come eso? Un paradigma es un modelo o un patrón que se sigue en determinada situación y que es aceptado por la mayoría. Entonces, nosotros ahora tenemos un modelo para aprender y ese modelo corresponde a un paradigma, ¿cierto? Es correcto, Memo. Muchas veces no cuestionamos el porqué de las cosas, solo las hacemos porque así se han venido haciendo por años y creemos que no hay otras maneras, pero sí las hay. Y ese modo de aprender y por tanto de enseñar, que se ha replicado por cientos de años, puede cambiar con la aplicación de la neurociencia en la educación. Y crearse modelos más innovadores acorde a las necesidades de los estudiantes de hoy en día. Como que me empieza a gustar esto de la neurociencia y el aprendizaje, Mati. Y eso hace que me haga más preguntas. ¿Te pasa lo mismo? Sí, Memo. Es lo padre de aprender y de que te guste lo que aprendes. Te haces preguntas que te llevan un paso más lejos.
Las preguntas que se me vienen a la cabeza son varias, como ¿qué es la neuroeducación? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es aprender? ¿Por qué todos hablamos de aprender pero pocos se han cuestionado qué significa realmente? ¿Y si vamos con un experto para que nos aclare estas dudas? ¿Qué dices? La doctora Herminia Pasantes es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en bioquímica por la Facultad de Química de la misma universidad. Posteriormente obtuvo el doctorado en ciencias en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es pionera de la neurociencia en México. Actualmente es investigadora del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. ¿Es la neurociencia una aliada para mejorar el aprendizaje? La neurociencia estudia el cerebro desde distintos ángulos, desde la anatomía, la computación, la fisiología, la química. Entonces, abarca muy ampliamente el estudio del cerebro. Y desde luego, el cerebro, para un pensamiento materialista como el mío, pues es el responsable de todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que soñamos. Y desde luego, muy obviamente, es el órgano que nos permite aprender, adaptarnos al entorno, de tal manera que podamos resolver los problemas que el entorno en nuestra vida nos presenta. ¿Podría uno mismo aplicar la neurociencia para aprender mejor? Todo el tiempo estamos aplicando la neurociencia para vivir. El cerebro es el jefe de todo el cuerpo. Entonces, cuando estás atento, cuando estás poniendo atención a lo que te está sucediendo, estás aprendiendo todo el tiempo. Ahora, si por aprendizaje se entiende conocer una disciplina, aprender a resolver problemas matemáticos, esos son, digamos, que aspectos específicos del aprendizaje. Pero la vida es aprendizaje y el cerebro tiene una propiedad que es fundamental, que es la neuroplasticidad. Entonces, todo el tiempo se están formando conexiones entre las neuronas, porque la vida del cerebro es la vida de las conexiones entre las neuronas. Todo el tiempo se están formando conexiones que nos están permitiendo darnos cuenta de lo que está pasando, recordar lo que sabemos sobre lo que nos está pasando y con ese conjunto de memoria, la memoria es fundamental para el aprendizaje, enfocarla para tomar la decisión y resolver el problema. ¿Se podría dar un mal uso de la neurociencia? Esa es una pregunta que aborda la neuroética, que es una rama de la bioética. Y desde luego que sí. Por ejemplo, la gran libertad que tenemos nosotros, la máxima libertad de un individuo, es que nadie puede saber lo que yo estoy pensando. Yo puedo mirarte y pensar de ti lo que se me ocurra, bueno o malo, y tú no lo vas a saber. La libertad de nuestros pensamientos, la máxima libertad, eso podría estar en peligro si la neurociencia avanza. ¿Qué es aprender? Básicamente, establecer una conexión entre las neuronas. Nacemos como con un hardware, como con una base, con un alambrado cerebral, pero después todo lo que viene de fuera del entorno nos está metiendo programas en ese hardware y esos programas son formación de más conexiones sinápticas. Esto es particularmente clave en la infancia. Los primeros años de la vida postnatal, porque el hombre, como sabemos, nace muy inmaduro. Entonces, esos primeros años se desarrollan las funciones sensoriales, pero más adelante, un poco más, hacia 1 año, 2 años, hasta los 5 años, es donde se va metiéndole al cerebro toda la información que va a necesitar, desde luego, para aprender mejor, y desde luego para desenvolverse en forma más adecuada en su vida. Entonces es muy importante esa etapa para el aprendizaje. La etapa entre los 0 y los 5 años es fundamental. ¿Cómo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de la neurociencia? Durante toda la vida, particularmente en los primeros 5 años, pero durante toda la vida, la sociedad como la gran educadora tendría que estar proporcionando al niño y al joven el estímulo suficiente, pero no excesivo,
cuidado, el estímulo suficiente para que la neuroplasticidad del cerebro esté siempre activa. Entonces, una parte muy importante es esa de la estimulación, pero también debe haber el tiempo para divagar. Eso es algo muy interesante. El tiempo en que uno no está poniendo atención en algo, sino que está simplemente divagando. Entonces ahí se activa esta red de la creatividad. Está muy claro, está muy demostrado. Y es interesante porque eso le da, vamos a decir, una base científica al mito de que en la regadera se te ocurrieron las cosas más interesantes. Hay muchísimos ejemplos en la historia de la ciencia de que grandes ideas y grandes descubrimientos se hicieron cuando la persona estaba divagando, desde que Newton estaba acostado en el árbol y vio caer la manzana. Pero como ese hay muchísimos. ¿Por qué decidiste ser neurocientífico? No, mira, en mi vida yo nunca decidí nada, todo me fue cayendo solito. Ya he contado muchas veces que fui a la universidad porque tenía anteojos muy gruesos, porque nací con los ojos mal hechos. Y entonces desde que tuve 4 años necesité unos anteojos muy gordos. Entonces mi mamá dijo, no me lo dijo a mí, pero yo la oí, que pobrecita nunca se iba a casar ni iba a tener novio por esos anteojos. Y entonces, pues que fuera a la universidad, ya que tanto me gustaba leer. Entonces fui a la universidad, de eso no hubo ningún problema. Yo tengo 84, entonces ir a la universidad en ese tiempo no estaba dado. No era que las mujeres fueran a la universidad. Además, yo fui la primera persona en mi familia que fue a la universidad. Una vez en la universidad, pues estudié biología y no tenías más que la investigación y la docencia, no había toda esa gama de oportunidades de influencia que tienen ahora los biólogos. Fui a la investigación, terminé mi tesis de licenciatura en un tema que no me gustaba mucho, y en el pasillo me encontré al doctor Massieu, pionero de la neuroquímica, el primero que hizo neuroquímica en México. En el pasillo del instituto me lo encontré, me preguntó qué iba a hacer después de mi tesis. Le dije que no sabía, pero que en ese laboratorio no. Me invitó a trabajar en neurociencias. Todo así ha sido mi vida, toda determinada como por las casualidades, pero unas, casi todas o todas, yo diría, muy, muy convenientes para mí. Pero todo ha sido dirigido por el azar, vamos a decir, un azar afortunado. Pues muchas gracias, Herminia. Nos vemos. Muy interesante todo. Que estés muy bien. Bueno, pues felicidades por su trabajo y me dio gusto conocerlos. Es que sí, tiene todo el sentido del mundo, Mati. El aprendizaje es en esencia ser capaz de sobrevivir. Sin aprendizaje no sobrevivimos porque no sabremos hacer nada. Aprendimos a hacer el fuego, a manipularlo, aprendimos a cocinar la carne, aprendimos a cultivar la tierra y eso nos permite asegurar el alimento en tiempo de invierno. ¡Guau! Vaya que aprender es importante. Aprender es forjarnos un futuro, nos permite avanzar en la vida. Y es que desde el punto de vista de la neurociencia, el cerebro y el proceso de aprendizaje es como la plastilina. Se amolda, se estila, se encoge, se hace bolita, se fragmenta, se junta, lo que nos permite explorar, pensar y expresar ideas de diferentes códigos, y no solo como los escuchas. No veo la hora de tomar clases con neurociencia incluida. Mira, encontré un artículo sobre neurociencias y educación. Se llama Una puerta abierta hacia el desarrollo humano, de la Organización de los Estados Americanos. Su autor es Jesús G. Guillén, profesor de posgrado en neurociencia de la Universidad de Barcelona. Y dice así: los hallazgos de la neurociencia deberían tenerse más en cuenta en la práctica del aprendizaje, debido a que el cerebro tiene alta capacidad de adaptación durante toda nuestra vida, y esto se conoce como plasticidad cerebral, lo que hace que este órgano se remoldee y adapte continuamente a partir de las experiencias que vivimos y de lo que aprendemos de ellas. También dice que aprendemos más y mejor en interacción y cooperación, porque el cerebro está diseñado para vivir y convivir en sociedad. Chécate esto. El artículo menciona que un alto nivel de estrés provoca un impacto perjudicial en el aprendizaje y que las emociones y el estado de ánimo afectan de manera directa, positiva o negativa al cerebro y sus funciones, y que factores como la alimentación, la calidad de sueño,
el entorno socioeconómico y cultural, así como lesiones cerebrales, la genética y los aprendizajes obtenidos ejercen influencia en el cerebro y por tanto en la manera en que procesa. Entonces ya voy a dormir mis horas y a comer mejor. Lo que sí no sé es cómo no estresarme tanto. Ay, cómo me gusta saber cosas y más sobre temas actuales. Pues mira lo que tengo para ti y para quienes nos ven en casa. Gracias a la neurociencia se ha demostrado que la emoción es el motor del aprendizaje. No hay mejor manera de aprender, de despertar el interés y la curiosidad que emocionándose. Por lo que el aprendizaje debe darse en climas emocionales positivos, donde exista la cooperación y no se tenga miedo a equivocarse, pues fallar es parte del proceso de aprender. Otra mejora que proporciona la neurociencia en la educación es que los profesores hacen uso de las artes como la música, la plástica, las artes escénicas, el ajedrez o la danza para promover el pensamiento creativo, que es muy importante en el aprendizaje. Esta disciplina le propone a la educación que el aula se convierta en una pequeña comunidad donde puedan aprender unos de otros y así impulsar el trabajo en equipo. Si algo le encanta a la neurociencia en temas de aprendizaje es presentar la información a los alumnos de forma atractiva e interactiva, donde a el alumno se le permita vivenciar experiencias multisensoriales. Y por último, pero no menos importante, el movimiento es vital para aprender. Ya no se vale quedarse sentado en la banca sin hacer nada. Ahora, entre más juego y movimiento, mejores oportunidades para retener información. Sin duda, la neurociencia es una disciplina muy nueva, pero con amplios alcances en muchas áreas de la vida. Es increíble porque genera un sinfín de oportunidades para el desarrollo humano. Eso es lo genial de querer aprender, que te lleva a hacerte preguntas, a buscar respuestas y luego te lleva más preguntas y encuentras más respuestas y así, hasta darte cuenta de que lo que sabes aporta nuevas ideas tanto a ti como a los que te rodean. A ver, Mati, ¿cuál es la fórmula del binomio cuadrado perfecto? ¿Qué me das si te la digo? Te invito a unos esquites. Chécate, ¿eh? El cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Cómo te quedó el ojo, Memo? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es la neurociencia? ¿Qué me das si te lo digo? Te invito a una ensalada. ¿Cómo una ensalada, Mati? Bueno, te invito a unas jícamas con chilito del que no pica. Va, a ver, la neurociencia es una ciencia que... Ajá. ¿Qué? Ahí voy. La neurociencia es una ciencia, o bueno, una disciplina de la ciencia que estudia el sistema nervioso. Sí, eso, que estudia el sistema nervioso. ¿Y qué compone el sistema nervioso? Esa pregunta está muy fácil, Mati. Ni te voy a pedir que me invites nada. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las neuronas, también llamadas células nerviosas sensitivas, como la béisbol. Ya que andas muy, a ver, ¿te acuerdas qué es la neuroeducación? Simón que sí, la neuroeducación es un nuevo paradigma de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías centradas en el funcionamiento del cerebro para aprender mejor. Ahora yo. ¿Y qué es lo que busca esta nueva disciplina? Cambiar la forma en que niños, adolescentes y adultos aprendemos. ¿Qué más te digo? Andamos con todo. Ni cómo llevarte la contraria, Memo. Recordemos que todo cambia y las ciencias nos llevan de la mano a desarrollar esos cambios que, manejados con responsabilidad y ética, están destinados a hacer de nuestro mundo un lugar mejor. No olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook de Jóvenes en Casa. También les recordamos que los horarios de transmisión y la síntesis de los programas están en la página jovenesencasa.cep.gov.mx y en YouTube están todos los programas. ¡Hasta la próxima! ¿A poco no está chido aprender? Nos vemos pronto. ¡Adiós!